¿Qué son procesos cognitivos? Esta pregunta también nos lleva a otras preguntas. ¿Qué es un proceso? ¿Qué es cognición? ¿Qué es psicología? ¿No? Y luego de tener claro los conceptos de procesos, cognición y psicología, entonces se nos hace mucho más fácil saber qué es un proceso cognitivo. Y esto que estoy describiendo es en sí un proceso cognitivo. Entonces, también es importante en nuestra fase de formación y en nuestra fase profesional saber describir conceptos y saber explicarlos sin mirar la definición, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo. Un proceso es algo cambiante, ¿no? Un proceso es algo dinámico. Un proceso puede ser un proceso de la naturaleza, como el ciclo del agua, y podemos pensar en este proceso como en algo permanente, ¿no? Y que estará allí hasta el final de los tiempos, hasta que la tierra dure. Entonces nos podemos imaginar el ciclo del agua como un ciclo eterno. Pero los procesos, o sea, los ciclos, los procesos, nos lleva también a la idea de que algo cambia y de que algo mejora. O sea que en nuestro ciclo de desarrollo, desde la niñez hasta la adultez, decimos que esto es un proceso, ¿no? El proceso de la vida. Y luego entonces pensemos que es cognición. Cognición se refiere al conocimiento. De hecho, esa es la raíz de la palabra, la etimología, ¿no? Entonces, también la pregunta es, ¿qué es etimología? Y la etimología tiene relación con el origen de las palabras o es el estudio del origen de las palabras y del posible cambio de significado que han tenido a través del tiempo. Es muy importante en cualquier profesión saber la etimología de las palabras porque eso nos facilita el aprendizaje. Cuando aprendemos un nuevo arte, una nueva ciencia, una nueva disciplina, estamos de cierta forma aprendiendo también un nuevo idioma. Bueno, de cierta forma no, estamos aprendiendo un nuevo idioma, ¿no? Y entonces, ¿qué es psicología y cómo se relaciona esto con los procesos cognitivos? La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano y animal. Y hay una ciencia específica que estudia el comportamiento animal que es la etología. Entonces, pensar es una forma de comportamiento, ¿no? Aprender es un tipo de comportamiento. Este, entonces, la psicología estudia los procesos cognitivos. Ahora vamos a ver más en profundidad cada una de estas cuestiones. Entonces, revisamos si lo que estábamos explicando es así o podemos ampliarlo o mejorarlo. Entonces, un proceso es un sustantivo, entonces aquí nos metemos qué es un sustantivo, ¿no? Un sustantivo es una palabra que nombra. Hay sustantivos comunes y propios, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense cómo este el aprendizaje es un proceso porque vamos incrementando, ¿no? El conocimiento. Entonces, si no sabíamos qué es un sustantivo, lo buscamos y aprendemos entonces que un sustantivo es simplemente el nombre de las diferentes cosas y de las personas, ¿no? Entonces, cuando es el nombre de las personas se llama sustantivo propio. Entonces, alguien se llama Roberto, Estela, María, Eduardo. Y los sustantivos comunes son los que nombran los objetos en general. Bueno, entonces, por eso proceso es un sustantivo, o sea, nombra algo. Y que se refiere a un modo general o se refiere de un modo general a la acción de ir hacia adelante, ¿no? Es un proceso, es una cuestión que lleva cambio. Proviene del latín processus, que significa avance, marcha, progreso, desarrollo. Bueno, fíjense cómo vamos aclarando la cuestión de los procesos cognitivos.
Entonces, ¿qué es etimología? Bueno, ¿qué es etimología? Ya dijimos que es el estudio del origen de las palabras, ¿no? Pero aquí vamos a hablar entonces de el origen de la palabra cognición, the word, la palabra cognition. Y dice que data del siglo XV. Y en ese tiempo significaba, y ahora también significa lo mismo, significa entonces pensamiento y darse cuenta, ¿no? Entonces, la cognición implica que nos demos cuenta, ¿no? Y el darse cuenta es el objetivo principal de la meditación, ¿no? Pero en el cotidiano vivir también tenemos que darnos cuenta, ¿no? Nos damos cuenta si viene allí el transporte que necesitamos y entonces tomamos la acción que es pararlo, etcétera. Nos damos cuenta si estamos en un sitio seguro o que consideramos seguro o inseguro, etcétera, ¿no? Entonces ese es el darnos cuenta, el awareness. Y el término viene del latín, también del sustantivo cognitio, que significa examinar, aprender o conocimiento, ¿no? Entonces fíjense cómo la palabra cognición, cognition, tiene relación con examination, examinar, learning, aprender, y knowledge, conocimiento. Knowledge, conocimiento. ¿Listo? Y deriva del verbo cognosco, que viene con esta otra también, nosco, que significa conocer. Conocer, entonces, cognición, y en este caso se nos facilita la relación porque cognición y conocimiento en español está muy relacionado en la pronunciación y en la forma de la palabra, ¿no? Entonces es muy fácil relacionarlo en este caso. Entonces también nos hablan de un origen griego, ¿no? Y si escriben aquí entonces en griego lo que significaría I know, yo sé o yo conozco, ¿no? Yo percibo y yo conozco. Entonces la cognición se refiere a todos los procesos que nos llevan a la percepción y al conocimiento, ¿no? Entonces fíjense cómo ya tenemos allí, ya podemos hacer la definición exacta de procesos cognitivos o cognoscitivos, ¿no? Procesos cognitivos o cognoscitivos. Bueno, entonces ya habíamos comentado que la etimología es el estudio del origen de las palabras y la forma como ese significado, meaning, ha cambiado a través de la historia, throughout history. Entonces la etimología es el estudio del origen de las palabras y ya vimos entonces la etimología de la palabra cognición, que es muy parecida en inglés, cognition, y que implica entonces el proceso del conocimiento, ¿no? El proceso mental y corporal del conocimiento. Ahora, ¿cómo conocemos? ¿Cómo llegamos a la cognición en nuestra vida? A través de los órganos de los sentidos y a través del cerebro, ¿no? Los órganos de los sentidos, la vista, el olfato, el tacto, el gusto. Entonces, ahora nos venimos entonces a la definición de que es un proceso cognitivo, que ya lo tenemos porque vimos de forma separada qué es un proceso, qué es cognición y qué es psicología, ¿no? Entonces, la cognición es un término que se refiere al proceso mental envuelto o involucrado en la ganancia del conocimiento y la comprensión, ¿no? Ganancia del conocimiento y comprensión. Estos procesos incluyen pensar, conocer, recordar, juzgar y la resolución de problemas. Hay unos niveles más altos de funciones del cerebro que acompañan el lenguaje, la imaginación, la percepción y la planeación, ¿no? Lenguaje, imaginación, percepción y planeación. Language. El lenguaje también es
primordial para el pensamiento, ¿no? Para el pensamiento. O sea, ¿cómo podríamos pensar si no tuviéramos un lenguaje, ¿no? Si yo digo, ahora debo ir al centro, ahora debo salir, si yo no tuviera o si no tuviéramos el lenguaje, ¿no? Para estructurar esa frase y ese pensamiento que indica una acción que vamos a realizar, ¿cómo lo haríamos? ¿No? No habría forma. O sea que desde ese punto de vista, el pensamiento es posterior al lenguaje, ¿no? Podemos decir que el lenguaje es anterior al pensamiento. Y esto que estamos haciendo, este proceso de entender y de incrementar el conocimiento en el área específica de la psicología de los procesos mentales, es en sí mismo un proceso mental, ¿no? O sea, es súper interesante. Entonces, fíjense que si queremos podemos repetir, y es lo que yo he hecho aquí. O sea, una forma de aprender es repetir el concepto, pero lo más importante no es leer el concepto, sino hacerse la pregunta. ¿Qué es cognición? Sin mirar la definición, ¿no? Entonces, ¿qué es cognición? Entonces, si lo puedo explicar, ya lo sé, ¿no? Luego entonces lo miramos, ¿no? Aquí hay otros elementos, eh, por eso, por eso esta diapositiva que se parece a una anterior, dice la cognición es un término que se refiere al proceso mental de incrementar el conocimiento y la comprensión. Incluye pensar, conocer, recordar, juzgar, la resolución de problemas, y hay niveles más altos de la función cerebral para el lenguaje, la imaginación, la percepción y la planeación. Entonces, si ustedes recuerdan que ya vimos esta diapositiva, es porque al cerebro le resulta muy fácil reconocer algo, pero reconocer algo no significa que ya lo sé. Solamente sé que lo sé cuando soy capaz de explicarlo, ¿de acuerdo? Eso es un proceso mental también. Ser consciente de eso es importante, ¿no? Porque lo importante de... O sea, yo sé que soy un buen profesional en algo cuando yo tengo los conceptos y puedo aplicar eso que sé, ¿no? Eso que sé realmente, porque puedo ayudar a alguien con esos conceptos y con esos procesos de pensamiento y con el aprendizaje también. Bueno, existen dos tipos de procesos cognitivos o cognoscitivos, ¿no? Que son los procesos cognitivos básicos y los procesos cognitivos superiores. Los procesos cognitivos básicos son la sensación, percepción, atención y memoria. Sensación, percepción, atención y memoria. ¿Ok? Y los procesos cognitivos superiores son el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia. Y frente a todos estos, la sensación constituye el primer paso en el proceso cognitivo, ya que nos informa sobre el entorno, algo sin lo que no podríamos sobrevivir. O sea, no podríamos sobrevivir sin que los órganos de los sentidos nos dijeran o nos informaran del mundo que nos rodea, y el cerebro, ¿no? que da la interpretación. Hay aquí un abismo, si voy más allá me voy a matar, ¿no? Hay aquí una escalera, debo realizar un proceso diferente para bajar la escalera, porque si sigo caminando normalmente me voy a caer. Entonces no es que uno piense eso así, ¿no? Sino que ya hay un, digamos, un código mental que sin necesidad sin necesidad de hacer todo ese proceso nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Pero eso ya es una cognición y es un proceso cognitivo que en ocasiones se da de una forma tan rápida que no nos damos cuenta, ¿no? Pero en el caso del aprendizaje sí nos damos cuenta, porque el aprendizaje implica una serie de procesos, ¿no? Que implican al pensamiento, al lenguaje, a la inteligencia, a la memoria.
O sea que el proceso de aprender una nueva disciplina implica un proceso cognitivo bastante, bastante complicado. No es la palabra que quería traer, pero es la palabra que me llega. Pero, bueno, complicado, complicado, sí, complicado, este, pero es mejor decir dinámico, estructurado, complejo, complejo, ¿no? Ok. Entonces, esta diapositiva tiene la misma información que la diapositiva anterior. Entonces, ¿de qué forma cada uno de nosotros aprende mejor? ¿Con esta diapositiva o con la anterior? Ahora, siempre tendemos a hacer como la dicotomía, esto o lo otro. Y generalmente lo mejor es ambos, ¿no? Ambos. Memoria o comprensión. No, no, no tengo que elegir. Debo elegir ambos. O sea, no tengo que elegir una o la otra. Debo elegir a ambas. Y en el caso de las formas de aprendizaje, normalmente deberíamos elegir ambas también, ¿no? Entonces, o sea que esta diapositiva es correcta también. Los procesos cognitivos se dividen en dos: los procesos cognitivos básicos y los procesos cognitivos superiores. Los básicos: la sensación, la percepción, la memoria, la atención y concentración. Y los procesos cognitivos superiores: el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia. Bueno, tenemos referencias de estudios científicos acerca de la cognición, y en esto del aprendizaje es importante mirar lo fundamental y luego mirar más allá, o sea, tal vez mucho más allá, porque eso nos da una idea de la dirección que podemos tomar y de la importancia que tiene la disciplina, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un estudio científico acerca del rol o del papel de el contenido cognitivo y los procesos cognitivos en el dolor crónico. Entonces, fíjense la importancia, o sea, cómo la cognición podría afectar en alguna persona la percepción del dolor. O sea, que se dice y está demostrado que algunas personas tienen una percepción más fuerte del dolor, o sea que les afecta más, les es más incapacitante, etcétera, ¿no? Entonces, este, y entonces el dolor tiene un contenido subjetivo y un contenido real, ¿no? O sea, este, el dolor es un proceso, y decimos, fíjense, un proceso, porque es algo que va cambiando, ¿no? Yo puedo tener poco dolor en el día y mucho dolor en la noche, como en el caso de la tos, que normalmente en el día la tos no es tan frecuente como por la noche, ¿no? Pero en el caso del dolor, entonces una cosa es la percepción que cada uno tiene del dolor, y la otra es este, qué es lo que está produciendo ese dolor, ¿no? Y si ese dolor está allí porque hay un daño importante del cuerpo, como en el caso de los enfermos del cáncer, ¿no? Que un cáncer puede afectar, por ejemplo, la columna vertebral o algún órgano, y esa afectación por el aumento de tamaño y por otros elementos puede causar dolor. Bueno, la cuestión del dolor es un tema muy amplio, porque todavía hay enfermedades y hay procesos que no se entienden muy bien, aunque hay una comprensión bastante importante acerca del dolor. Entonces, pero fíjense cómo la psicología cognitiva también estudia estos procesos de dolor crónico. También estudia el aprendizaje, ¿no? Qué tan rápido memoriza alguien un contenido, qué tan rápido una persona puede responder a un estímulo, ¿no? Entonces, eso es importante también. Se sabe que una persona que no duerme o que no pudo dormir la noche anterior, al día siguiente tiene un retraso en su tiempo de respuesta a los estímulos, lo cual es muy importante saberlo, porque si es un conductor
es alguien que va a ser un peligro para sí mismo y para otras personas en la carretera porque su tiempo de respuesta está muy retardado porque no durmió bien o porque no durmió, ¿no? Y entonces uno puede no dormir porque se queda viendo películas o porque está en una fiesta o porque está enfermo, ¿no? Pero en todo caso el no dormir afecta de forma directamente proporcional la capacidad de memorizar, la capacidad de atender, el tiempo de respuesta, o sea que es muy importante dormir. Eso se sabe por estudios científicos, porque una cosa es el conocimiento general que la gente tiene, ¿no? Que al no ser científico no significa que no sea cierto, pero cuando un conocimiento es científico ya está validado, ¿no? Ya ha habido muchas personas que han reproducido este tipo de estudios y se sabe a ciencia cierta que es así. Bueno, aquí tenemos también otro estudio científico que dice, bueno, y aquí están los autores, pero bueno, automaticidad del proceso cognitivo social, ¿no? En los procesos, automaticidad en los procesos cognitivos sociales, ¿no? Porque se sabe que hay un tipo de, un tipo de conocimiento que es general, ¿no? Un tipo de reacción frente a determinadas situaciones que es social. Entonces podemos ver diferencias en las formas de actuar y de pensar un poco o de enfrentar la vida de la gente de la costa en relación con la gente del interior y sus, digamos, sus costumbres. Y esas costumbres que uno tiene son el resultado de un proceso cognitivo, ¿no? Porque así como uno piensa, uno actúa. Si una persona no tiene moral, o sea, no cree que comportarse de forma adecuada, no robar, no mentir, y no hacer cosas impropias no importa, entonces esa persona va a tener ese tipo de conductas porque no tiene ningún tipo de filtro, ¿no? Entonces, el pensamiento es una forma de comportamiento también. Es un comportamiento que no se ve, ¿no? No se ve físicamente. Alguien que te mira no sabe si tú estás pensando o no, o si tienes la mente en blanco, pero cuando te ponen en un aparato de radiografía, o sea, tomografía computarizada o tomografía por emisión de positrones y otro tipo de herramientas que pueden ver el flujo sanguíneo en el cerebro y los diferentes cambios que hay en el cerebro cuando una persona está procesando información, cuando le dicen piensa en el color rojo o qué harías tú en tal frente a tal problema, ¿no? Entonces todos esos procesos mentales ya se pueden ver eh, de formas, en forma de energía o en forma de flujo sanguíneo en el cerebro, ¿no? A través de estas herramientas médicas de diagnóstico. Bueno, tenemos aquí otro estudio, todos estos los encuentran en PubMed y entonces esta es la deconstrucción y la reconstrucción del performance cognitivo en la privación del sueño, el desempeño. El desempeño cognitivo, ¿no? Era lo que estaba hablando ahora. ¿Cómo es mi desempeño cognitivo si no dormí anoche, si no dormí en absoluto? O sea, es muy bajo en relación a una persona que sí durmió bien, ¿no? Entonces, si yo no dormí bien y al día siguiente estoy en un curso de capacitación o en un curso de psicología con personas que durmieron bien, yo estoy en desventaja, ¿no? O sea, mi desempeño, performance, desempeño, va a estar disminuido frente a esas otras personas, o lo contrario, ¿no? Entonces, la privación del sueño, que es una forma de tortura también, utilizada por los nazis en esa época funesta y por diferentes agencias gubernamentales, ¿no? Cuando no te dejan dormir porque te ponen ruido, te ponen un bebé llorando, este, te ponen agua que gotea en tu cabeza y, bueno, ya sabemos esos diferentes, en todo caso no te dejan dormir.
y entonces estás en una situación terrible, ¿no? Igual que los habitantes de la calle o las personas, bueno, esa es una forma bonita de decirlo, ¿no? Pero bueno, ya ustedes me entienden, las personas sin techo, un gran problema que ellos tienen es que no pueden dormir bien, ¿no? Entonces, una persona que está cansada, que está en la calle y que no ha podido dormir bien, a los que durmieron muy bien la noche anterior les parecen estúpidos, ¿no? Les parece que algo raro les pasa. Posiblemente no les pasa, o sea, sí les pasa algo muy raro, pero es tan sencillo como que llevan mucho tiempo sin poder dormir bien, porque no se sienten seguros, porque no es posible sentirse seguro en la calle. Entonces ellos tienen una privación del sueño, entonces probablemente es mucho más fácil y se sienten más seguros durmiendo en el día y entonces alguien pasa por allí y dice, pero qué perezosos, ¿no? Qué perezosos no pudieron dormir por la noche. Bueno, fíjense, todo esto que yo estoy diciendo es un proceso cognitivo. Son unas conclusiones que estoy sacando de situaciones que para ti pueden ser ciertas o no. Ahora, ¿cómo sabemos si son ciertas o no? Una forma es preguntarles, ¿no? Y entonces yo sé esto que estoy diciendo porque he escuchado este, eh, entrevistas que han hecho a los habitantes de la calle y ellos cuentan precisamente esto, ¿no? Y entonces cuando tú lo piensas, tú dices, claro, esto es así, si yo estuviera en esa situación sería peor porque yo no tendría esa capacidad, ¿no? Estaría mucho peor que ellos. Entonces también hay un proceso mental que te dice si algo tiene muchísima posibilidad de ser cierto o no. Y la cuestión de la ciencia es que aunque me parezca que no hay posibilidad de que sea cierto, siempre tengo que pensar, bueno, ¿y qué tal que sea cierto? Entonces es cuando se hacen los estudios científicos, ¿no? Una revisión multisensorial, cognitiva, afectiva, acerca de la integración en la esquizofrenia, ¿no? Entonces estudian al paciente esquizofrénico, que es una patología psicológica, la integración cognitivo-afectiva en la esquizofrenia. O sea, cómo el esquizofrénico se relaciona con sus amigos, con sus familiares y qué piensa de ellos, ¿no? La relación multisensorial, cognitiva, afectiva del paciente esquizofrénico. Fíjense qué interesante, ¿no? Estamos mirando como hacia el futuro, hacia, o sea, porque tenemos lo fundamental, ya hablamos de lo fundamental, pero también de las posibilidades de la psicología cognitiva o de los procesos cognitivos. Bueno, entonces este es PubMed. PubMed es uno de los buscadores científicos, hay otros, pero este es el que yo tengo siempre en mente. Entonces uno puede buscar otro. Está en inglés. La mayoría de los estudios científicos, aunque se hagan en otro idioma, se publican en inglés, ¿no? Es algo ya establecido. Entonces tenemos aquí el rol del contenido cognitivo y de los procesos cognitivos en el paciente con dolor crónico, ¿no? Este, una importante distinción o la importancia de distinguir esto. Entonces, fíjense, todos estos estudios científicos, estas citas, estas referencias bibliográficas que les mostré, son de PubMed, ¿no? Que ustedes colocan aquí su búsqueda. Bueno, ahí pulsé, lógicamente es una foto, no es, y por eso pasó. Entonces colocan aquí su búsqueda y ya luego lo meten en un traductor o algo, o intentan traducirlo mentalmente y de esa manera aprenden más inglés. Bueno, lástima que cuando uno empieza a aprender el oficio de vivir ya hay que morir. Una frase de Ernesto Sábato. Fíjense, este es un proceso, esta es una deducción de un proceso de pensamiento
Entonces tú puedes pensar que es muy triste o que es cierto o que es falso, etcétera. Cuando tú tomas una posición frente a un pensamiento, también estás teniendo un proceso mental, ¿no? También estás teniendo pensamientos y procesos mentales en relación a esto que ya es un estímulo, ¿no? Este es un estímulo visual, es un estímulo visual que se decodifica en el cerebro, en donde el cerebro tiene ya unas categorías, ¿no? Tiene la categoría de lástima, la categoría alegría, la categoría, entonces sabemos qué significa cada una de esas cosas y cómo se manifiesta. Entonces, una lástima es algo que, no, que uno cree que no debería ser así, ¿no? Que uno siente que no debería ser así. ¿Cómo es posible que cuando uno ya comienza a aprender cómo vivir, ya tiene que morir? Pero es así, ¿verdad? Bueno, yo creo que es así, ¿no? Esa es mi deducción. Estoy de acuerdo con Ernesto Sabato. Encuentra el mensaje oculto, ¿no? Entonces, fíjense, la categoría oculto, encontrar mensaje, cada una de estas cosas, nosotros que sabemos español, o sea, porque un chino o un vietnamita o alguien que nos escuche podría ni siquiera saber que este es el idioma español. Y si sabe que es el español, podría no saber qué significa cada cosa, ¿no? Entonces, encuentra el mensaje oculto y piensa si es cierto o no este mensaje oculto. Bueno, este, ¿sabes el significado de like, share, subscribe? Es muy like, ok, es muy parecido, ¿no? El subscribe. Ok, entonces recuerda que puedes parar el video en cualquier momento para leer mejor cualquiera de las diapositivas que se ven aquí, y descubrir más acerca del contenido. Tenemos aquí otro pensamiento de Julian Assange. Y entonces uno, si no sabe, puede preguntarse, bueno, ¿y quién es este hombre? ¿Y por qué parece como tan importante como para considerar una cita? ¿Es cierto lo que dice o no es cierto? Etcétera, ¿no? Entonces, eso es una breve charla acerca de los procesos cognitivos. Procesos cognitivos o cognoscitivos. Bueno, hasta pronto.